Ok, estamos. Entonces, esto va a ser el primer episodio de estas conversaciones que queremos tener en torno a los libros que leemos. ¿Qué tanto nos gustan? Sí. Y El primer episodio de El discreto vicio de la lectura. el discreto vicio de la lectura. Excelente. Y elegimos para empezar, me quedé pensando que es difícil empezar por acá, con nuestra parte de noche de la Mariana Enríquez. ¿Esto? Esto, un libraco maravilloso, tan maravilloso que a pesar de que salió el 2019 ya todo el mundo ha hablado, lo ha leído, lo ha escrito, ha hecho tesis, ha hecho de todo. Sí, está muy in. Sí, absolutamente. Y es un libro además escrito en pandemia, entonces también hizo que mucha gente que quizás no lee tanto lo leyera mucho, entonces llegó a todas partes. Exactamente. Sí. Podríamos partir hablando de Mariana Enríquez. Mariana Enríquez. ¿Qué me puedes decir, Mariana Enríquez? Mariana Enríquez no es está una periodista argentina que es subeditora del suplemento cultural de Página 12. Ella es docente, no sé de qué, la verdad, vi por todas partes que era docente. Espero que sea de literatura. ¿no? Bueno, algo así, o periodismo, quién sabe. Bueno, no, es ingeniería. Y ella ha escrito ya bastantes libros, empezó con libros de cuentos, tiene 2 libros de cuentos que se llaman Los peligros de fumar en la cama y Las cosas que perdimos en el fuego, donde encontramos ya algunos de los temas e incluso avances de cosas que pasan en esta novela. Escribió una crónica de cementerios que se llama, ya no me acuerdo, yo la leí y era maravillosa, pero no me acuerdo, Camino sobre tu tumba o algo así. Tiene una novela que escribió a los 19 años que se llama Bajar es lo peor, donde aparecen también ya muchas de las obsesiones que ella reconoce como obsesiones muy propias que tienen que ver con el rock, el punk, la droga, el sexo, la belleza, así como bien romántica y barroca, como Rimbaud y Baudelaire, y bueno, un montón de temas que uno va viendo aparecer en todo lo que ella escribe. Tiene un par de novelitas muy cortas, como Este es el mar, por ejemplo, donde los rockeros. Los rockeros, que dan mucha cuenta también, siento, de lo que ella ha terminado haciendo, porque esta fama pero apoteósica que ha ido obteniendo, la han convertido en una especie de rockstar. Entonces ella hace un montón de presentaciones, habla de sus libros. Vino a Chile, a público así, abarrotado. 5 minutos no quedan entrar, terrible. Y la gente, que son todos unos fans así absolutos de ella, le mandan todo el tiempo. Sí, son como groupies. Son groupies completamente. Sí. Y eso es algo que a ella le encanta, porque ella siempre se reconoce también como groupie de determinado rockstar también. Sí. Entonces ella dice que a ella le importa mucho lo que a los fans le pase con ella, o sea, como no decepcionarlos, porque sabe lo terrible que es que un grupo te decepcione. Sí. Por lo tanto, está muy atenta también como a la recepción del público y a esto que se ha convertido en que la gente le manda dibujos de sus personajes, se tatúa su cara, y es como una locura. Y es una locura que es lo que produce, yo creo, leer este libro, ¿no? Sí, No pues, sé si le pasó. Sí, pues yo partí leyendo esto sin saber absolutamente nada de Mariana Enríquez. Acá mi compañera me dijo, lee este libro. Y dije, ya, empezamos. Ya. Será. Y cuando partió el libro, yo sentía que era un libro sobre Argentina y su realidad y todo, y de repente la cosa se desbanda. Eso es, se desbanda. Se desbanda. Y dije, ¿qué es esto? Entonces, la lectura sorprende. Cuando uno no tiene idea de algo, es bueno sumergirse, porque esa capacidad de sorpresa ahí es muy buena para la lectura, es entretenida. Uno va por un derrotero pensando, esto puede ser de esta forma, y de repente cae ahí la historia ahí, sin que uno lo espere, ¿no? Sí, pero fíjate que este libro tiene la gracia que es tan potente que yo ahora que lo releí para que conversáramos de esto, me fue pasando lo mismo.
A pesar de que A pesar de que ya sabía dónde iba. sabía dónde iba y todo, y hubo momentos que me atraparon mucho más, y hubo momentos en que como que tenía más distancia, bueno, también porque estaba pensando en qué cosas fijarme, pero por ejemplo, toda la parte final fue como, oh, Sí. qué cercanía de repente, Sí. así como que de nuevo esta sensación de quedar como sumergida y como apabullada por la cantidad de temas, de historias, de cosas en las que reconocerse también, o sea, como un poco, sobre todo esta cosa como histórica. Sí. Es como una pesadilla de la que no podéis salir de repente, es algo que de verdad te atrapa. Sí, pues. Eso hace, te Eso atrapa, hace. como la oscuridad. Vamos ahí a hablar un poco ahí del argumento, sin contar que al final es el mayordomo el asesino. Claro. Vamos a hacer ahí de manera grosa ahí lo que es. El texto está dividido en 5 capítulos. 6 capítulos. El primer capítulo está protagonizado por el Juan, que es un padre ahí que anda con un hijo arriba de un auto, y inmediatamente uno dice que es como una road movie. Inmediatamente. Parte así como si fuera una road movie. Y ellos van a un lugar específico donde en el intermedio pasan cosas. Y parte también con una pregunta, porque ellos evidentemente van huyendo de algo. Y entonces empiezas a preguntarte, porque hay algunas pistas que tienen que ver, por ejemplo, con la dictadura, con esto de los militares, pues y eso lo marca mucho ella, el contexto histórico. El contexto histórico, pero también aparecen otras cosas que van sí, por eso ahí. ahí se va adquiriendo. Entonces, por eso yo decía al principio, cuando uno lo va leyendo, se siente como una rumbo, se siente que estos personajes están huyendo de algo. Y de repente aparece ese lado así que uno no lo esperaba para nada. Y como está, esto en la primera parte está en plena dictadura argentina, estamos en el año 81, ¿sí? Sí. Y el protagonista va hacia Misiones, hacia la frontera norte de Argentina. Eso es, ¿no es cierto? Y aparece esta vertiente, este aspecto absolutamente fantástico, ¿no? Diría yo. Porque es lo primero que uno piensa, ¿no? Sí, primero uno piensa como en lo fantástico que va mutando hacia lo terrorífico, hacia lo gótico, que no termina de quedar claro, que hay momentos en que uno dice, esto debe ser casi una alucinación, una enfermedad, ¿qué está pasando acá? Sí, pues. Pero se empiezan entonces a abrir muchos temas ahí. Exactamente, y ahí ya después cuando uno va viendo específicamente hacia dónde quiere ir, uno siente que está en una novela totalmente distinta de lo que parte. O sea, ya uno dice, ya acá viramos y acompañamos a Mariana Enrique en esta derrotero ahí hacia lo fantástico, hacia lo terrorífico. Pero es interesante porque este cambio rápido va pasando muchas veces, entonces a lo largo de los capítulos también hay, por ejemplo, un capítulo que es en realidad el escrito de una periodista sobre algo que descubrió, que tiene que ver con lo que ha pasado antes y con lo que va a pasar después, que es otra voz. Sí. Hay una regresión que va hacia los años 60, 70 también, que pasa además en Inglaterra, en un ambiente completamente distinto. Entonces como que vamos saltando de lugar, de época, lo van y de proponiendo temática. como si fuera un puzzle. Pero hay dos voces, uno podría decir, fuertes, y que es una voz, podríamos decir, como en tercera persona, que nos cuenta lo que le pasa a Juan, a su hijo, que es Gaspar, qué pasa con su familia, la familia materna de esta madre que está, desde el principio nos dicen que está muerta. La madre de Gaspar. La madre de Gaspar. Llegan a la casa de los abuelos de Gaspar y ahí hay toda una historia tremenda. De ahí hay un salto. Y ahí hay toda la genealogía familiar, toda la historia familiar, toda esta cosa, como esta tradición también, pienso como 100 años de soledad, donde van pasando de generación en generación, y está eso súper marcado. De hecho, es un largo rato en que estamos entendiendo cómo se fue conformando esta familia con todas sus particularidades. Claro, y todo lo que se supone va quedando ahí como en el aire, que es lo que pasa, se va respondiendo de a poco, creo yo. Y lo va respondiendo ahí. Después viene ese capítulo que tú decías, ese capítulo corto, creo, que el primer capítulo es una digresión de un doctor, ¿de acuerdo, no? Y que ese doctor es parte de la familia y nos cuenta una parte específica de ese Juan, que prácticamente
uno siente que tiene como poderes mágicos. Uno siente y te lo hacen sentir así, y como, bueno, Juan es el personaje principal, quizás es interesante hablar de Juan, porque Juan es una especie de Dios. Una especie de... ¿Cómo lo describe? ¿Cómo lo describe? Y que tiene que ver justamente también con esto que la Mariana Enríquez describe como sus obsesiones. Un hombre maravilloso, pero un hombre también muy atormentado, un hombre de alguna forma muy frágil, que además después mirando como entrevistas y análisis hablaban que hay ahí referencias, por ejemplo, a Heathcliff de Cumple Borrascosas, ser atormentado, muy atractivo pero muy distante, que genera así como pasiones muy fuertes también. Bueno, la idea de este Juan, que se supone un medium, ¿ah? Con el que se conectan hacia otras realidades, él es de origen nórdico. Y la familia llega ahí, pues. Entonces de ahí viene la descripción de él. Claro. Claro, porque uno dice Argentina y inmediatamente piensa en Maradona, en Messi y todo así. No, pues este es un tipo alto, de 2 metros, claro, pecho, sí, rubio, muy llamativo además. Claro, entonces de ahí... atractivo. Claro, y ahí Mariana Enríquez lo conecta re bien con esa genealogía. Y muy enfermo, entonces también se habla un poco como de este Frankenstein, donde el doctor sería como el doctor Frankenstein que interviene a este casi muerto para revivirlo y convertirlo en algo que además sirve a los fines de otros. Exactamente. Entonces Juan es como un personaje tremendo, porque tiene todas las contradicciones, todas las ambigüedades que uno puede pensar en una persona. Es muy feroz, es muy... En momentos. Sí, puede ser muy cruel, puede ser muy tierno, puede ser muy preocupado. Con el hijo ahí. Bueno, está toda esta cosa de la relación con el hijo. Sí, que es la primera relación que nos muestran fuerte. Sí. Exactamente. Sí. Y ahí vemos, como tú dices, esa contradicción entre querer proteger a Gaspar de todo esto que pasa y a la vez también un poco separarse de él, porque él siente que todo lo que se supone lo ataca a él le va a atacar al hijo. Sí, y también como esta cosa muy posesiva. Este es mi hijo, esto es lo único mío propio en la vida. Sí, es como su ancla dentro de todo. Absolutamente, o si no, es lo que le da sentido. Claro, si no el tipo podría destruir todo el mundo. Claro, podría, si no lo destruye el primero. Sí. ¿De ahí viene otro capítulo corto o viene el capítulo de la casa? ¿No? Porque después de eso pasa al capítulo de la casa antigua. Y ahí nos contactamos con otra historia. Claro, que es una historia que está mucho más en la línea ya del terror. La historia de la casa en la que pasan cosas. Una casa abandonada, una casa, ¿cómo se dice? Una mansión embrujada para el barrio. Los niños pasan por ahí. La casa embrujada. Claro, pues los niños pasan. La casa de la bruja del 70. ¿Qué pasará acá? Qué miedo, está todo tapiado. 100%. Nadie hace años acá y empiezan entonces. Claro, y la historia transcurre entre la vida de Gaspar, la vida de Juan, y alrededor de las familias que están dando como satélites, que están dando vuelta alrededor de ellos. Y cómo ellos se van desarrollando, la casa siempre es como una presencia. La casa es una presencia. No puede no pasar frente a la casa y mirarla, no puede Gaspar despegarse de la casa. Y hay algo que lo llama. Gaspar ya más grande que en esta primera escena, además, que era el muy primer pequeño, capítulo, sí. Que era este niñito que viajaba con su padre. Entonces, porque van habiendo muchos saltos en el tiempo, y de hecho la novela transcurre entre el 81 y el 97. 97. Pero ese es el grueso de la narración. El grueso donde está la acción, pero sabemos de muchas cosas que pasan también antes. Que se van recreando ahí, claro, con distintas voces. Claro. Y que además le van dando sentido a toda la historia, se empieza a entender de dónde viene. Entonces en ese sentido también es como bien compleja la novela. Sí, pues. Porque tiene como todos estos saltos de tiempo y tiene una evolución de los personajes súper bonita, porque es muy congruente de alguna forma. Sí, pues. Tiene mucho sentido. Avanzan hacia uno donde se podría imaginar que a propósito de todo lo que les va pasando no tienen otra salida que terminar siendo quienes son. Sí, pues, y finalmente le va dando sustento a los personajes, los va recreando y los va recreando en torno a los hechos que van ocurriendo. Claro. Porque va imbricando ahí, va metiendo cosas que van ocurriendo en esos años. Por ejemplo, la historia de esta chica colombiana
Yo me acuerdo de esa historia, la Omaira. ¿Tú no la viste en la tele cuando Yo me acuerdo de las fotos y me era terrible. me acuerdo patente, porque Terrible. eso mismo que ella cuenta, o sea, aparece en la novela, fue un volcán Sí, que hizo... que inundó la ciudad con lava. Produjo ahí una pequeña inundación porque desplazamiento de tierra. Claro. Y ahí quedó el pueblo bajo la tierra Claro. y la ayuda no llegaba por ningún La lado. ayuda no llegaba y la prensa sí llegaba, por lo tanto, esto en los plenos 80, ahí la las mostraron cámaras ahí. mostrando a esta niñita que quedó atrapada de la cintura para abajo. Sí, pues. No la podían sacar. No la podían sacar y sabían que no la iban a poder sacar. Sabían que no la iban a poder sacar. Y la niña estuvo días y días y la entrevistaban y la entrevistaban y la niña le mandaba saludos a su mamá y estaba, bueno, muriéndose en vivo, en directo para todo el mundo. Y esos niños en los 80, igual que yo, porque me acuerdo, eso fue algo súper importante, lo veían. Y además, por ejemplo, una de las chicas de la novela queda para siempre un poco como con el trauma de esto, Sí, pues. de imaginarse cuando esta niñita decía estoy pisando la cabeza de mi tía. Sí. Y eso no es fantasía de la Mariana Enríquez, eso pasó en la realidad. Entonces, Pues, tiene esta cosa que ella mezcla la realidad, el esta horror realidad real. horrorosa con otros horrores que ella inventa, pero que remiten tanto a lo que uno ha podido conocer que ahí, Sí, pues. ahí te moví. Fíjate que eso ahí uno siente que ahí está un poco en el plano de la novela de Stephen King, de los relatos de Stephen King, porque esas imágenes de la chica muriendo, ¿no?, empiezan a poblar las pesadillas de estos niños, porque no es solamente Gaspar, ¿ah?, Gaspar que está ahí, sino que los amigos empiezan a tener pesadillas y uno empieza a acordarse de todas esas películas que uno ha visto donde los chicos ahí lo empiezan a... El terror le empieza a llegar obviamente por los sueños, ¿ah? Y la muerte que en vivo y en directo, ¿ah?, los deja marcados, como tú decías ahí, a los personajes. Y ese es como uno siente que estamos en un terreno distinto al del capítulo anterior, que era esta entrada a ese mundo fantástico. Acá estamos entrando al terror de los niños, ¿no? Al terror de los niños, que también es el terror de la realidad. Que es el terror de la realidad. Claro, y esta de que los padres tratan un poco de esconder, y es el terror de la realidad en un montón de ámbitos, porque por supuesto todo el tema de la dictadura y de los desaparecidos y de la tortura aparecen permanentemente. Sí, le da vuelta. Como no descrito, sino que como un telón de fondo, Sí, que es el telón de fondo terrorífico también de todos esos años en Latinoamérica, en esta novela específicamente en Argentina, y que aparece y reaparece y empieza a tener sentido, otros sentidos también, esta idea de los fantasmas, que son estos seres que vuelven porque en realidad no se han ido, que también se puede leer así, esos seres de los que nunca más se supo, pero que están permanentemente ahí presentes. Exacto. Sí, pues, una de las cosas que leí por ahí o escuché de Mariana Enríquez, decía que el terror de la dictadura hacia los 80, cuando ya partió la democracia, como que no se perdió. No. Y ella decía que en Argentina, sobre todo, los tiempos de la post-dictadura, vuelta a la democracia, fueron igual de locos que los tiempos de la dictadura. Había obviamente menos muerte, pero también eran tiempos difíciles, donde todavía seguía la cosa de la dictadura, seguía latente, seguía muy, muy fuerte. Sí. Y a propósito de eso, que bueno, esta novela tiene como muchas líneas desde donde uno podría como pensarla, pero esta que a mí me parece súper interesante y como que salta a la vista rápidamente, se ha trabajado y se ha pensado también a propósito de todos los estudios de como la transmisión transgeneracional del trauma o lo que es la posmemoria, que tiene que ver con estas segundas generaciones, que no son la generación que vivió directamente el trauma, sí, sino los hijos, sí, y hasta los nietos, que empiezan entonces a tratar de elaborar todo esto que no ha sido dicho y de lo que por lo tanto hay mucha fantasía. Y es un trauma que sigue vivo, pero que entonces empieza a aparecer, por ejemplo, en la cultura, y esta forma que tiene la Mariana Enríquez de ponerlo como un telón de fondo también es una manera de tramitar esta pesadilla de la infancia,
Sí. que todo lo que estuvieron relacionados y escucharon la traen, porque además son cosas que no se decían, se Sí, decían y no se decían. Y bueno, los muertos que no volvieron y que aparecen de hecho en muchas historias, dentro de los cuentos que tiene la Mariana Enríquez, aparecen los chicos que vuelven, por ejemplo, como esta idea de gente que existe, que son fantasmas, no nos Pero podemos relacionar, pero están ahí todo el tiempo, no dejan de estar. Sí. Hay dos cosas que a mí me producen ahí con respecto a lo que va narrando ahí Mariana Enríquez. Uno, tiene que ver, como tú decías, con los fantasmas. Esa gente que desaparece, pero está presente siempre. ¿Ah? Y le pasa a Juan, con su esposa, con Rosario, Sí. y le pasa a Gaspar después con una amiga. ¿Ah? Y perdona, es que hay algo súper cortito, un diálogo súper cortito que tiene Juan con Gaspar cuando Gaspar es todavía chiquitito, tiene 5 o 6 años, pero empieza a tener visiones y le dice: papá, ¿quién es esa señora que está ahí? Y Juan le dice: no es nadie, es un recuerdo. Es un recuerdo. Y eso es Sí. el recuerdo que vuelve Que vuelve, y no lo veas, pero ahí está. No desaparece ese recuerdo. Exacto. Y lo otro que a mí me llama mucho la atención y que también trabaja harto Mariana Enríquez tiene que ver con el cuerpo mutilado, las llagas en el cuerpo, este cuerpo que sufre y tiene esas laceraciones y las muestra, Sí. y que son un poco el tributo que se va pagando a este horror que está presente. Sí. Y lo sufre Gaspar, lo sufre Juan, lo sufren los amigos. Ahí había una chica ahí que tenía una mano menos, que Claro. es muy importante. El cuerpo sufriente, pero también el cuerpo del placer, porque aparece mucho Eso la es sexualidad, Sí. Que es Sí. importante, Sí. y entonces el cuerpo también es una forma de comunicarse, de relacionarse, de obtener más energía, más poder. El cuerpo también, los cuerpos secuestrados, los cuerpos desaparecidos. Sí, hay un tema ahí muy fuerte con los cuerpos. Los cuerpos intervenidos, esta mujer monstruosa que es la Merced, bueno, cuerpos intervenidos, tú decís los cuerpos como algo que está muy muy presente en todo el relato. Sí, ahí está la relación con estos cuerpos que están ausentes y están estos cuerpos que están marcados en general, mutilados. Y la mayor parte de los cuerpos son ofrendas finalmente, en algún momento, o son cuerpos que han sido marcados para tener protecciones. Sí, o para vengarse. Entonces, para vengarse también. Entonces funciona esta cosa un poco como reflejo de la violencia absoluta que hubo en toda la violencia de Estado que también se lleva a los cuerpos, tortura los cuerpos, mutila los cuerpos, desaparece los cuerpos y los cuerpos se convierten en estos aparecidos que son los fantasmas. Que son finalmente cuerpos que no se pueden... Yo la primera vez que lo leí, porque también lo leí partes, yo pensaba que iba a conectar de esa forma con la dictadura. Esos cuerpos, porque en algún momento él los menciona, estos fantasmas que están dando vueltas y me hablan, a mí me mataron aquí, a mí me mataron allá, y no, pues fue para otro lado. Sí. Sí, porque va para muchos lados. A propósito de las mutilaciones de los cuerpos, está esto también de Perón. De Perón. ¿Cierto? La idea de la mano de Perón. Bueno, ahí también está esa historia. Está llena de esas historias, pues. Está la historia de la difunta profanada, que no remite a Evita, no está la historia de la mano esta que se corta. Claro, que a Perón le cortaron una mano y se robaron la mano, eso es cierto. Y eso aparece constantemente, la idea, la mano gloria, que yo no debería haberlo googleado, no tengo muy claro a qué se refiere, si existe efectivamente esa mano o no, pero estos pedazos de cuerpo que también... Bueno, aparecen estos pedacitos de cuerpo también. Sí, porque por un lado yo siento que tiene un poco la lógica del triunfador, así, cortar ciertos pedazos ahí y que te da de trofeo y que te da energías de eso. Sí. Y que eso lo puedes rastrear, no sé, incluso en los indígenas latinoamericanos, que también conectan con estas cosas así de estos muertos, de estos genocidios y de esta gente que está siempre permanentemente. Y esa
Esa es una idea muy de Lovecraft, ese mal que permanece, así que ha estado desde tiempos inmemoriales y que pasó por el genocidio, pasó por la independencia, y un poco eso ella lo rescata con esta genealogía de los mediums. Sí, con la genealogía de los mediums y también con estos santos que también tienen que ver, bueno, También. San la Muerte, que aparece mucho y de hecho una de los personajes está a cargo de una especie de iglesia que venera a San la Muerte, claro que San Gauchito, Huesito. San Gauchito, San Huesito. San Gauchito es otro también. Sí. Claro, y esa cultura popular que tiene que ver con adorar hechos trágicos, absolutamente trágicos, de gente que muere de maneras terribles y se convierten en santos. Las animitas también aparecen, que también los conocemos mucho. Y bueno, la Mariana Enríquez esto sí lo hace con intención, porque ella dice que le parece como increíble que hasta ahora la narrativa latinoamericana no haya tomado toda la mitología y todas las costumbres populares 100%. Que existen y que, bueno, ella va tomando incluso de Chiloé, Limpunche. Y ahí hay una mención ahí. Claro, espantosa por lo demás. Claro, entonces va tomando como esto, pero con mucha conciencia de lo que está haciendo también. Hay un caldo de cultivo que se va ahí preparando a fuego lento. Sí, y esto que puede ser leído como una novela gótica, pero que está tan alejado como de los referentes góticos clásicos, digamos, que son como, no sé, pues los castillos o los conventos o todas estas cosas. Leía que existe algo así como el gótico latinoamericano, que es una especie de... Todo es latinoamericano. O sea, sí, porque se va cambiando, entonces van cambiando los escenarios, pero efectivamente hay una cosa muy gótica y que además aparece como en distintos registros. También está Inglaterra de los años 70, que es como con los góticos punk, ¿cachai? Sí, pues esa es la... Bowie, que aparece... Sí, pues esas son las menciones que hace la mamá de Gaspar, la esposa de Juan, Rosario, que a mí encuentro muy interesante toda esa digresión que hace. Interesantísimo, porque también fuera de contar y contextualizar todo eso, mostrar a todos esos góticos de los años 70, todo ese movimiento inglés ahí y verlo como si fueran góticos, que yo encuentro fenomenal. Sí. También nos cuenta partes de la historia de ciertos personajes que después van a ser fundamentales. Sí. Y ella ahí lo mezcla con un hecho que tiene que ver con la dictadura y la guerrilla. Claro. Que ahí uno siente que hay 100% de conciencia de estar conectando esto con la realidad. Porque hay un hecho que ocurrió ahí en Argentina que tiene que ver con la guerrilla en Tucumán y ella lo traslada simplemente a Misiones, nada más. Y es exactamente lo mismo. Sí. No, ella lo hace con mucha conciencia y de hecho da muchas pistas de cómo va metiendo la historia. De hecho, los hijos de Luis, al final, uno se llama Juan, pero no por Juan el personaje, sino que porque le quería poner Juan Domingo y la mujer no se lo ve. Juan Domingo Perón. Claro. Entonces van apareciendo constantemente todos estos, claro. Bueno, hay Argentina entera es Perón. Así que... Entonces ella va haciendo estos guiños a la historia, pero guiños a muchas otras cosas. También cuando hablamos de los cuerpos sexuales, los cuerpos... y también toda lo que tú la otra vez decías de los cuerpos, que se conectaba con esta cosa muy voyerista de los cuerpos. Bueno. Porque ella cuenta, es como imposible, siento, como separar la novela de todo lo que uno después va escuchando. Bueno, obviamente nos dedicamos a leer y a escuchar entrevistas, y ella es alguien muy consciente y que comparte mucho de dónde vienen todas las cosas y que es capaz de contar muy bien sus propias ideas. Entonces, por ejemplo, ella cuenta que a ella le encanta esta idea como de los hombres maravillosos, pero además homosexuales, donde ella aparece como una voyerista y que nos permite entonces eso también en su relato, en varias escenas. En varias escenas, sí. Sí, es como, para mí, bueno, cuando lo leí la primera vez fue así como, ya me metí en la novela completamente, pero después como, habiendo escuchado tantas veces a la Mariana Enríquez, que ella también es un personaje, yo encuentro muy entretenido, entonces es como difícil olvidarse de quién está escribiendo. Sí, pues y ahí yo, cuando la primera vez que le eché en la lectura, sentía que había información que como que no me decía, ¿por qué mete esta escena?
escenas donde aparecen esta gente ahí metidos dentro de esos círculos que son de signos espiritistas, ¿no es cierto? Como toda la magia negra. Y se metían ellos y tenían relaciones y alguien los miraba siempre. Y decía, es necesaria esta información, pero después como Era que necesario. era necesario. No da contar sin hilo. Y eso es lo que pasa en esta novela, donde hay tantos personajes y efectivamente todo tiene un sentido. Y pienso, esta es una novela que está centrada básicamente en dos personajes, Juan y Gaspar, que son hombres. Sin embargo, las personajes mujeres son súper importantes. Sí, pues. Y de hecho, si uno piensa como en lo monstruoso, en lo más monstruoso, más allá de todo lo mágico, es una mujer también. La mujer. Es esta Mercedes, que es un monstruo, es un monstruo. Sí. Lo que pasa es que hay tres personajes que son los que se supone manejan todos estos rituales, y son tres mujeres, que es Mercedes, que sería la mamá de Rosario, Sí. Florencia, que es la mamá de Stephen, Sí. y Anne, que es la mamá de Beatriz, creo. Es la mamá de Beatriz. Sí. Y ellas tres, como tres brujas, siempre volvemos a los tres, se enfrentan en algún momento a Juan, y Juan, de ahí vienen todas sus aprensiones. Y después ellas sobreviven a todo esto, y el nexo de todo esto es Gaspar. Gaspar, que todo esto significa el guardián del secreto. No sabía eso. Mira, Lo buscamos por ahí. el guardián de un secreto al que él no tuvo nunca acceso, por otro lado. Por otro lado, Fue guardado nunca, del secreto en realidad. nunca se lo dijeron, pero él después, en algún momento, lo tiene que encontrar. ¿Y dónde lo encuentra? La casa. En la casa, entonces la casa nuevamente. Y ahí están un montón de referencias o formas de inspiración también de Mariana Enríquez respecto de otros autores. Pensaba en La Casa Tomada de Julio Cortázar, que es lejano, pero Cortázar tiene esta cosa de la literatura fantástica. Sí, pues. Ella habla también, yo no lo había pensado, de Sábato, con el informe sobre ciego, bueno. que es también algo... Una de las cosas que cuando uno va leyendo, empieza a enganchar. Empieza a engancharte. Yo te decía, hay ecos de muchos textos ahí, grandes de la literatura latinoamericana. Cuando uno empieza a leer la cantidad de gente muerta, yo pensaba en Rulfo, Pedro Páramo, que el latinoamericano al final es un gran cementerio. Es un gran cementerio. En Bolaño de 2666. Sí. Que le quita esta cosa como de realismo mágico, porque 100%. Este es un realismo cero mágico y sin embargo mucho más terrorífico que lo que uno podría imaginar. Sí, pues. Y el otro era Informe sobre ciegos, pues. Y José Donoso, el obsceno pájaro de la noche, que la historia es súper distinta, pero la sensación yo creo que es un poco la misma, así como claustrofóbica. Sí, pues. Lo que pasa es que ahí Donoso, yo te decía que es un poco... creaba estos monstruos que eran monstruos físicos, y que un poco le hacían frente a estos monstruos que son monstruos esenciales de adentro. Sí. Y un poco lo que pasa acá también, porque hay una zona ahí oscura, donde está todo lo monstruoso y todo, donde los cuerpos se mutilan, los cuerpos mueren y todo, pero en realidad lo monstruoso también tiene que ver con la realidad. Monstruoso es la realidad. Con lo que choca ahí todo el rato el texto. Y entonces en todo este mundo que es tan oscuro en realidad y es como tan horroroso, también hay partes súper luminosas. La amistad de estos cabros que bueno, lo pasan mal, etcétera, pero hay una amistad como súper férrea. El amor, así, este absoluto enamoramiento de Juan y Rosario, que también es algo... Sí, como que trascendía todo. Sí, y es como súper luminoso en medio de todo lo tan tremendo que pasa. La relación entre Gaspar y Juan, que le da nombre al título, cuando él explica ahí específicamente, sí. Y le dice ahí, nosotros somos parte de esta oscuridad, que el universo, 3/4 parte del universo es materia oscura. Bueno, y es un poema de la Emily Dickinson por otro lado, otra parte de noche. Claro, y ahí aparecen ellos como parte de esta gran oscuridad. Sí. ¿Cierto? Sí.
Pero hay en medio de todo esto, incluso los paisajes, uno, no sé, porque todo esto, donde vive esta familia grande de Rosario, es al lado de las cataratas de Iguazú. Sí, sí. Entonces, en medio de todo el horror, estaban las cataratas de Iguazú, son maravillosas. Entonces, como que te imagináis. También esa selva que como que los sume. Sí, pues. ¿Ah? Esa selva ahí que está ahí pegada en Misiones, Claro. ¿ah? Y que le permite, por ejemplo, a Mercedes, que vive ahí, tener cierta impunidad para sus acciones. Claro, tiene una impunidad que además está muy directa con la relación que ella tiene Con con los dictadores, militares, y entonces es súper tremendo, porque de hecho los secuestrados de la dictadura sirven de insumo para ella, Sí, para estos cuerpos nuevamente que necesita. sí, para... esa mezcla que hace es increíble, es horrible. es horrorosa. ¿Sí? Sí. Hablaba de los indígenas que capturaba y los guardaba ahí en ciertos lados. Sí. Hablaba de la gente que de repente iba pasando y las metían ahí. Estos experimentos, como este total desprecio también hacia Sí. los cuerpos, hacia la vida, Hacia la vida el en destino general. de las personas, Es hacia el tremendo. dolor, esta especie de adoración al dolor también, Sí. incluso propio, ¿verdad? Porque todos de alguna forma son sometidos también Sí, al dolor, a la mutilación, a la marca, a este medium cuando se transforma, que la gente, hasta el cardiólogo que Sí, la pues. oscuridad le corta unos dedos, Le y él corta está unos dedos. fascinado porque está marcado por la oscuridad. claro, que es una especie de dios, de Exactamente. ente. La idea de los dioses. La Algo idea de los dioses. en la primera parte yo tenía la sensación esa igual que en Latinoamérica cuando llegaron los españoles y empezó el genocidio, ¿ah? Acá la sociedad argentina la abandonó y la dejó a manos de los milicos, entonces como que estos dioses nos han abandonado, estos dioses nos dejaron a merced de esta gente, así, Pero de esa gente. de esa también. gente. Y entonces hay que buscarlos, pero es como, también es una secta que en realidad solo busca su beneficio y el poder, y ahí además aparecen como todas las contradicciones. A mí, yo te decía, me encantan estos personajes que Contradictorios. es que son muy contradictorios, pero al mismo tiempo sus contradicciones están muy integradas, muy bien, todas tienen sentido. Por ejemplo, no sé, pienso Rosario, que es una mujer que arranca un poco de esta De la familia, familia. pero por otro lado está súper interesada en el poder. Sí. Y que no tampoco- logra definirse Y tampoco absolutamente. logra cortar todos los... No, pues no corta los vínculos. No, para nada. No. Siendo que yo con esa familia me voy a... Tomo el primer avión así, ya chao, nos vemos. Tampoco era tan fácil hacer algo así. Sí, Pero pues. ella tampoco quería. Bueno, Betty lo hace. Y paga el precio. Y paga el precio. Sí, pues. Sí. Y esto, yo siento que los personajes tienen eso, como estas contradicciones que son tan humanas también, Sí, porque pues. podéis estar muy clara de ciertas cosas y de repente tenéis otras pulsiones y otros intereses que te mandan un poco que te ahí. llevan para allí y para acá. Pues. Sí, Y sí, es lo que sí. le pasa, por ejemplo, a Gaspar, porque Gaspar sabe que hay algo terrible porque se murió su madre, porque tuvo una niñez donde anduvo para allí y para acá, lo marcaron, aparece con estas laceraciones que tiene el chico. Y sin embargo, igual tiene relación con su padre, que era su padre, va enganchando ahí con amigos, va conociendo la vida, va conociendo el amor, pero sabe que hay una zona oscura que está muy latente, que está muy Y que está cercana. dentro de él y que tiene mucho que ver con el trauma, por supuesto, de todo lo que ha vivido, pero que es mirado de afuera como un niño loco. Bueno, le dan un montón de diagnósticos en realidad, sin considerar la historia, y que yo creo que eso también es como algo súper importante que va pasando con muchos personajes, que claro, alguien que no los conoce o que no quiere entender lo que han vivido, o incluso que no quiere entender la historia de un país y se pregunta por qué actúa de una forma, dice, ya, así, al tiro como está mal, está loco, Está mal. pero hay una historia, hay un trauma, hay un silencio, hay una incapacidad de decir lo vivido, hay un desconocimiento, hay una soledad, hay esto de guardar o de cuidar a otros, o de ser cuidado a través del silencio, que también es algo que pasa mucho ¿Qué es lo que en los pasaba? familiares de detenidos desaparecidos. Pasaba por mucho en ejemplo. dictadura. Exacto. El silencio ayuda. El silencio pareciera ayudar y sin embargo va generando fantasías que van
viviendo, y por eso Sí. esto también de la transmisión intergeneracional, esto que te hablaba de la posmemoria, que tiene que ver con cómo en algún momento todo ese silencio que está cargadísimo de imágenes finalmente y de la observación que se hace de una realidad dolorosa, aparece en algo que ya no es lo que era, es otra cosa, y hay que darle una forma. Y eso se logra acá, y quizás esta es la forma que va adquiriendo como el terror en esta sociedad, Sí. donde está... Sí, pues una de las opciones que decía Mariana Enrique, que ella sentía que el terror en sí no se puede separar de la realidad. ¿Ah? Y que esas cosas que son esos terrores fantásticos y todo eso, de alguna forma ella los engarza con la realidad. Sí. Todo está ahí dentro de la realidad. ¿Ah? Ahora, nosotros como espectadores, como dices tú, Alejandra, uno como que observa de afuera, y de ahí viene un poco el capítulo de esta periodista, que empieza a hacer la historia y siempre la historia está como inconclusa. Sí. Y justamente ella como que va a llegar a entender qué pasó, pero no puede. Algo la saca, algo la silencia, no puede, no llega, y que finalmente ella es la loca. Sí. Ella es la loca que está hablando cosas que no tienen coherencia y que no termina de aprehender porque es imposible, porque claro, la historia está cortante así. Y está desperdigada, sí. Y ella no tiene acceso a esta sí. historia. Es súper fantástico eso sí. que se hace con ella. Sí, porque es loco porque uno va leyendo y ya estamos metidos, sumidos en esta historia fantástica de terror, y de repente aparece un capítulo de la ella, realidad, que es la realidad objetiva, haciendo artículos. Tratando de entender algo que termina siendo algo bien incoherente. Porque no hay cómo entenderlo, Sí, pues, yo pensaba cuál era la función de este capítulo, porque es el único capítulo como que escrito dentro de... función? Sí, pues. Y decía, ¿por qué? Claro, lo que pasa es que uno va leyendo el libro, y de repente a uno le cortan ahí lo entretenido del libro y empiezan estas cosas periodísticas. Y dice, ¿para qué? Qué divertido, yo soy más entregada, me voy preguntando todo el rato ¿para qué puso esto? Como que, era algo que llega. Pero ¿por qué puso esto? Claro, entonces uno va como a caballo ahí en el libro y de repente, ¡pum!, lo frenan. Y lo frenan con esta artículos periodísticos. Sí, pues, y uno dice, ¿por qué artículos periodísticos? Sí. Y después, cuando se sigue el libro, ahí uno dice, pero es por eso. Pero también hace una especie de resumen que termina de conectar todo lo que uno quizás no logró entender completamente. Lo que estaba como afuera. Sí, y quiénes eran, y claro. Y además ahí aparece otra parte de lo que pasa post-dictadura, que es súper interesante, o durante la dictadura incluso, que es la exhumación de los cuerpos. De hecho, el capítulo se llama El Pozo de Saño Estúpido, que es donde están exhumando nuevamente cuerpos, huesos, restos. Y está ahí alguien, la Beatriz, buscando a su marido, que tampoco nunca se sabía qué había pasado con él, porque está desaparecido. Pero aparece esta escena que es súper fuerte, que tiene que ver con la búsqueda y con esta sensación de tampoco está. Sí, pero en un primer momento como que uno lo cortan, y uno va leyendo, porque vamos ahí viendo ahí todo lo que está pasando con su vida, y de repente, ¡pum!, aparecen la periodista ahí. Y uno dice, ¿cómo engarza? Pero como es la vida, vayan algo y te cortan. No, pero de verdad, y te matan a alguien y la vida cambia cambia de riel para siempre. Sí. Entonces yo creo que también que logra eso, como de transmitir que las cosas son así. Claro, y ahí la periodista, empieza a darse cuenta que hay una historia detrás, y la empieza a buscar, y la historia le es elusiva. Absolutamente. Elusiva. Porque tiene que ver con Gaspar, que no es el guardián del secreto en realidad, sino que está protegido para que el secreto se quede con él, al que él tampoco accede. Entonces no puede llegar. Sí. Y después llega de manera brutal a la Gaspar. Y ahí me acordé también de Sobre Héroe y Tumba, cuando tiran cuerpos, y Mariana Enrique dice, en Argentina te tiran cuerpos. Es así. Y le tiran un cuerpo a Gaspar. Y ahí Gaspar dice, ya, tengo que entrar en esto. Y eso en Sobre Héroe y Tumba, ahí, esos cuerpos de los patriotas y las cabezas que tiran. Sí, la Mariana Enrique dice que hay muchas diferencias obviamente entre ella y Sábato, pero una que no es menor es que ella tiene mucho más sentido del humor.
un humor raro, digamos, pero mucho más... un humor más gótico, digamos. Es como mucho más ordenado. Más No, y Sábato está escribiendo, podríamos decir, de manera absolutamente seria. O sea, claro, eso. Sí, ¿no? Sí. En cambio yo siento que ella tiene en la cabeza que está escribiendo sobre otras cosas, y son ciertos pastiches que ella va... Entonces tiene cierta idea de Stephen King, tiene cierta idea de Lovecraft, tiene cierta idea de la historia argentina, y lo va... Bueno, y que tiene que ver con las cosas que le gustan, porque obviamente le gusta Stephen King, que sí. Claro, pero o sea, Stephen King que tiene mucho menos realidad real, de alguna forma. La realidad real. ¿Sabes? O sea, hay como que las cosas pasan en la realidad y dentro de la realidad de repente salen y se convierten en algo fantástico. Sí. Pero no hay este contexto cultural, histórico. Sí, pero yo ahí me declaro que he leído un par de novelas de Stephen King. Entonces, como que uno ahí, no sé, pues Stephen King creo que tiene una novela cada 3 meses. ¿No? Sí, yo he leído caleta Stephen King y no me acuerdo. O sea, me entretengo muchísimo. Pero yo siento que tiene referencias pop, ¿no? Sí, tiene. Sí. No, tiene, y obviamente sí, y hay negocios, y hay gente, y hay cultura, claro, y hay cosas que uno pasan siente en las relaciones, pero no hay como esta cosa como grande. Me recuerdo de las películas, y las películas basadas en los libros de Stephen King, por lo general están como dentro de la sociedad metida, enquistada, y hay algo que ocurre y que nos mete ahí a lo que es lo fantástico, lo terrorífico. Pero siempre está mira, quizás un poco pegado con la realidad. Sí, quizás no hay como una mirada crítica, puede ser. O sea, yo tengo la impresión de que igual la Mariana Enríquez lo que hace es poner ahí a la vista cosas que podríamos querer no ver. ¿Sabes? Sí. Que pueden estar ocultas y que pueden permanecer ocultas porque son fantasmas finalmente. Sí, pues. En cambio, Stephen King tiene la realidad a la que todos podemos acceder mirando una película yankee, porque esa es una realidad, no muestra cosas tan distintas. Sí. O sea, puede mostrar violencia entre las relaciones familiares o de pareja o con los niños, cosas así, pero que de alguna forma tenemos mucho más incorporados y que no son secretos, no sé. Sí, no sí, sé, ahí, como otra profundidad quizás. Sí, pues otra profundidad, pero yo siento que ella está, parece, muy consciente de todo este armado que está haciendo. Y de ese armado hay cosas que son muy serias y hay cosas que son, como tú decías, más irónicas, más cómicas, sí. Cierto humor. Cierto humor y mucha referencia como a la cultura pop y sí. como mucha soltura en el mundo, eso, sí, como harta soltura en un mundo que también es horroroso. Entonces ella es capaz de tomar lo horroroso y ponerlo en un registro de lo terrorífico, o de lo gótico, o de lo fantástico, y como si eso le quitara peso. Pero como te envuelve tanto, al final es más pesado. Porque caes un brillo de verdad. No se liviano, pero más pesado. Como una forma distinta de acceder. Sí, 100%. O sea, no es como que viene y te cuenta, mira, acá esta es la historia terrible, no sé qué. Es como que está ahí en una historia. Bueno, eso es lo que tú decías. Pero pasará. Eso es lo que tú decías de la seriedad que tenía Sábato. Claro, Sábato es la realidad. Sí, esto pudo pasar realmente. Sí, pues, y es también esa seriedad con que nos cuenta el informe sobre el ciego. Que es súper obsesivo igual, o sea, nadie puede ser tan serio en eso, pero... Sí, pues yo ahí, cuando estaba ahí leyendo el texto de Mariana Enríquez, sí pensaba en Sábato y esta cosa secreta que está por debajo de la realidad. Esas comunidades ahí ocultas que siempre están latentes y que uno dice, ¿serán o no estarán ciertas? Y Sábato lo toma con una seriedad tremenda. Sí. Y Sábato, no sé si también sobre héroes y tumbas, o incluso un informe sobre el ciego, alguien que va en un ascensor y se queda encerrado en el ascensor. ¿Te acuerdas de eso? Es algo demasiado es que me acuerdo así. De sobre héroes y tumbas me acuerdo poco, pero sé que me llama Alejandra por ese libro.
Pero esta escena del ascensor, que solo tengo la impresión, para mí es igualmente terrorífica que cosas que salen, yo voy a tener que buscarlo. Bueno, en Sombrero y Tumba, yo cuando lo leí, esa cosa de cuando empieza a contar la historia de los ciegos y después como que el tipo renace de las alcantarillas de Buenos Aires, yo lo encontré increíble. Increíble. Y yo esa intensidad nunca la he encontrado en estos latinoamericanos, porque es... Donoso. Pero es que Donoso es otra cosa. Yo no sé si tiene esa intensidad Donoso. Ay, estas viejitas del Luciano Pájaro de la Noche, no, con sus ataditos y con esta que se cree guau y las otras la mudan y es como ¡ay! Ya, pero yo no sé si eso es tan intenso. Yo lo viví intensamente, me da algo Donoso, cuando lo pienso. el Luciano Pájaro de la Noche, me acuerdo de este hijo monstruoso. Sí, pues. Y el mundo monstruoso creado a su imagen y semejanza. Claro. Yo lo encontré fantástico eso. Sí, pues. Pero esa cosa de estas alcantarillas que tienen lo escondido, lo secreto del mundo. Bueno, porque ahí también hay algo un poco más fantástico que en Donoso sí, no pues, está, que porque Donoso es como que tú te imaginas realmente la ciudad sí, pues. anciana. Sí, porque es como traspasas a lo fantástico, en cambio acá un poco lo que hace Mariana Enrique, esa cosa con la casa. O sea, hay presencias que siempre están ahí latentes la casa nomás de Cortázar es algo las muy... presencias que están siempre ahí, que están al lado de los vecinos, pues, o sea, uno sale y hay una casa siempre que es como embrujada y le cuenta, y uno te escucha historias, teje historias también alrededor de eso, y como que siempre es la presencia del mal. Y eso es lo que hace también la presencia del mal. Fantástico el Sábado, la presencia del mal. Sí. Y es finalmente lo que es lo de nuestra parte de noche, eso de somos 3/4 partes de materia oscura. Sí. Eso es lo que somos, claro. Ella dice en alguna entrevista que yo había notado porque me pareció interesante, pero yo no lo voy a encontrar, esto del mal. En casi toda mi obra me ubico al lado oscuro como una posibilidad cierta y cotidiana, la posibilidad de causar daño como una tentación. Eso es el mal. Eso es algo que aparece ahí como una tentación o algo que no puedes impedir o que no puedes impedir que te pase, el mal. Sí, pues, y ahí está la contradicción, por ejemplo, de los grandes personajes que ella construye, que es Juan y Gaspar, porque ambos en algún momento son seres que pueden dar mucho amor y así también en un momento se nublan ahí y aparece todo ese lado oscuro que tienen ellos. Y que no pueden controlar. Pero que es un lado oscuro que tiene que ver con su historia, porque los dos han tenido unas historias espantosas, pero niñez igual, espantosa, los como que dos. no las pueden controlar esas cosas. Es que no se puede, o sea, si Benítez es o sea, nivel de maltrato y sí. negligencia, o sea, claro, se puede y no se puede, pero los dos vienen, sí. Los dos han sido muy abandonados, sí, pues. muy maltratados, muy considerados como objetos sobre los que se hace cosas. Sí, pues ahí... También por parte de su padre en este intento de protección, que es una protección bien desprotegida. Bien sui generis. Bien sui generis, sí. Sí, pues y ahí uno siente que la construcción de personajes es tremenda. Tremenda, eso tiene. Todos esos aspectos que van apareciendo. Son como amplísimos, como que uno podría hacer un estudio de muchos de esos personajes. Cada personaje. O sea, Juan, Gaspar, Rosario está menos acabada, pero también. Que le faltó vivir más, pues. Bueno, le faltó vivir más. Pero además ella tiene un capítulo que es con su voz, entonces ahí aparece mucho de lo de ella. Y los personajes periféricos, Beatriz, por ejemplo, Estefan, Talita. ¿No? Y las amigas también. Todo. Sí, Pablo. Sí. No, sí. Es fantástico. No, oye, ¿qué novela? En resumen, lo recomendamos. Sí, no, de verdad yo siento que a mí me pasó que, no me acuerdo, tú me preguntaste cómo llegaste al libro, no tengo idea. Me veo leyéndolo de repente y así como que fue como... ¡Wow! Sí, como nunca había leído algo así. Sí, uno no está preparado. No está preparado. Y ahora viendo, hay como
a esto que se llama la nueva narrativa argentina. Yo no conozco ningún otro autor de estos. Una mujer que se llama Samantha Schweblin, parece que tiene como algunos puntos en común con ella. Parece más literatura, sí, pero ella es como súper innovadora en esto también de tomar como estos mitos, como el género, que es un género. Alguien decía también que si uno tratara de como clasificar esto, así como quien clasifica la música, esto va del rock al folclore, así es todo, igual como va de lo fantástico a lo gótico, pasa por la realidad. Sí, y eso tiene que ver con la literatura como ahora se está considerando, no es como alta literatura, baja literatura, literatura menor, el terror, las novelas policiales, las novelas negras, no, todo se está considerando como literatura, lo que te va entregando la literatura. Sí, lo que te genera, lo que te finalmente eso es, y ella lo que genera es algo realmente enorme. O sea, a mí de verdad que me dejó súper atrapada, súper obsesionada con seguirla leyendo, pero por supuesto, y todo lo que he leído de ella me ha gustado mucho. Así que ahí quedó perfecta y para seguir escalando ahí. Absolutamente. Ahora, no sé si, yo creo que esto es lo mejor, de verdad. O sea, los cuentos, bueno, a mí no me gustan tanto los cuentos, quizás, como género, ¿cachai? Me gusta mucho más leer una novela. Sí, a mí también me gusta más leer novelas. Pero las crónicas de Cementerio son increíbles. O sea, yo nunca había disfrutado tanto leyendo unas crónicas. Alguien camina sobre tu tumba. Excelente. Fantástica. Te lo voy a prestar. Tienes que... Ya, pues. No sé qué más podemos decir. O sea, creo que hay millones de cosas más que decir, porque realmente podríamos hablar horas. Sí, pero... En verdad ya hemos hablado. De lo presupuestado. Esperemos que se haya grabado bien. Así que, nada, esto es algo que nos gusta. ¿Cómo dijimos que era? Ya estamos acá en el primer capítulo del discreto vicio de la lectura. También es un encanto. Sí, también es un encanto. Así que eso, pues la idea es como seguir comentando cosas que nos llamen así la atención. Exacto. ¿Cierto? 100%. Ya así pues, nos vemos. Estamos acá por ahora. Por ahora, esperemos.